Para entender el significado del pensamiento sistémico, primero tenemos que tener muy claro la definición de la sistémica. Y la sistémica es el arte de comprender o entender las conexiones que existen entre objetos o entre individuos. Entonces aquí vemos que es el arte de entender las conexiones que pueden existir entre las organizaciones, en este caso desde el punto de vista de la ingeniería industrial, y los individuos. Es algo que es complementario a la ciencia porque el método científico es característico de esto que conocemos como reduccionismo, que consiste en separar y dividir para estudiar pues, los individuos, y así cada vez se va enfocando más el punto de estudio. Pero esto no nos es útil cuando necesitamos entender el comportamiento de una sociedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sería útil para esto, y es allí cuando vemos que toma lugar la sistémica, para entender el comportamiento de la sociedad. Como este se compone de 4 elementos: constructivismo, la cibernética, la hermenéutica y el pensamiento complejo. En este momento me voy a enfocar en el constructivismo y cómo a través de cómo construimos una realidad a través de nuestras experiencias y los sentidos. Nuestro papel como ingenieros industriales desde el punto de vista constructivista es la máquina. La máquina viene siendo muchos aspectos, entre ellos la organización. La organización es muy importante para nosotros como ingenieros, ya que debemos conocer todos los aspectos acerca de ellos, ya que más adelante lo hablaremos, somos los navegantes y tenemos que conocer cada aspecto de la organización, ya que nosotros somos los encargados de que esta funcione muy bien. Por eso es que se hace la analogía con el relojero, porque la máquina, la organización, es un gran reloj. Y nosotros como relojeros debemos conocer a la perfección todo acerca de la máquina, o sea, la organización. Entre los elementos del pensamiento sistémico también encontramos la cibernética. Si buscamos el significado de cibernética, vamos a encontrar que está relacionado con la navegación, es un sinónimo de navegación. Aquí hacemos énfasis en que el ingeniero industrial hace un papel de cibernauta, o es decir, navegante en sus diferentes proyectos y organizaciones, ya que un ingeniero industrial debe conocer cada parte de su organización, como lo mencionaba mi compañero en la parte del constructivismo y con la metáfora de la máquina. También se debe hacer una analogía en que un ingeniero industrial es como el capitán de un barco, el cual conoce cada elemento que está y conoce hacia qué meta quiere llegar, cuál es su objetivo, qué ruta se va a trazar para llegar a dicho objetivo. Pero un capitán no es simplemente el que está en la parte alta del barco dirigiendo y diciendo qué cosas hacer. Un buen capitán es el que va y se unta de todas esas acciones que deben hacer los tripulantes y sabe cómo funciona cada parte. Por ejemplo, en una organización no puede ser el gerente que está en la oficina mandando informes, leyendo las cartas y ya, sino que también debe estar en la planta, que es el piso de nuestra organización, y ahí es donde se conocen verdaderamente los procesos que sacan los proyectos adelante. Hermenéutica, que etimológicamente significa interpretación, vemos que es por medio del lenguaje que el ingeniero industrial transmite sus conocimientos a todas las personas con las que tiene que tratar en la organización. Entonces es importante que para que el proceso sea eficiente, el ingeniero industrial tenga un lenguaje sencillo, directo y concreto. Si él no utiliza un lenguaje sencillo, directo y concreto, el proceso no puede ser eficiente porque va a crear una dependencia de este ingeniero. Entonces no se van a poder resolver cualquier tipo de situación o problema si el ingeniero no está allí para entenderlo o para explicarlo. Y pues es algo que no le conviene a la institución. Entonces esta es una capacidad que tiene que desarrollar el ingeniero industrial dentro de la organización. También es importante que utilice bien su lenguaje y que pueda, que pueda explicar muy bien todos sus conocimientos o sus códigos científicos que maneja, porque así las personas van a tener más confianza con él y no va a crear una distancia.
también tiene que evitar de pronto sentirse más que los demás o causar esa mala impresión hacia sus trabajadores. El pensamiento sistémico es el pensamiento complejo, que es como una combinación de los tres elementos anteriores: la hermenéutica, el constructivismo y la cibernética. El pensamiento complejo tiene como objetivo principalmente cambiar el pensamiento lineal por uno circular o vertical y horizontalmente en simultáneo, que tenga en cuenta todos los factores. Por ejemplo, en el lineal tenemos el clásico método de investigación del causa-efecto, y esto presenta que cada acción tiene una reacción. En el complejo también, pero tenemos en cuenta los factores externos a estos simples cambios en dicha área de concentración. Un ejemplo de esto puede ser en una organización los diferentes campos que existen. Entonces está la producción, está la gerencia y la parte de ventas, que es la que interactúa con el cliente. Como ingeniero industrial no nos podemos concentrar solo en alguno de estos, sino que tenemos que hacer un recorrido y conocer todas estas partes para conocer bien nuestra organización. Entonces, a medida que conocemos cada una, somos como el relojero que conoce cómo funciona su máquina y cómo arreglarla si algo está funcionando mal, saber a qué parte debemos ir para poder solucionar los problemas. Y también debemos tener una cosmovisión, ya que debemos tener en cuenta que cada cosa que se haga tiene su reacción en varios aspectos. Por ejemplo, el ingeniero industrial tiene un amplio campo de acción, puede estar involucrado en la planta de producción, pero a la vez desde la gerencia pendiente de que todo esté funcionando bien en la parte de la planta, y manejar también la parte financiera, o por lo menos conocerla, para así apoyar también esta parte.